Sí. No, pero claro, bueno, en realidad como que en todas partes se está dando esa lógica del sin Dios ni ley ni amo. Sí. La gente está pero con un desapego a la norma. No es que me interese tampoco que todos estemos alineados a la ley al 100%, pero también hay cosas que por un tema de seguridad personal, ya verlo por último individualista, no sé, pues, tu seguridad, sobre todo, no sé, pues, lugares donde por producto de las manifestaciones no hay semáforos, Claro. ese es territorio de nadie. Ahí la amabilidad, la empatía no existe en esos lugares. Sí. Bueno, muy independiente de las causas, motivos, circunstancias, propósitos, el estallido social deja espacios abiertos, invitación a empoderarse justamente sin Dios ni ley, ¿ya? Lo cual puede significar renovación, cambio, revolución y todo muy bien, o puede significar caos total. Sí, eso es como... Es bien complejo el escenario en el sentido de cómo se van corriendo ciertos cercos. Y yo estoy muy de acuerdo con Ignacio que hoy en día incluso no sé cómo, yo creo que por medio del lenguaje, por la misma comunicación, el querer cierto margen de orden ya está siendo incluso mal visto. Es como Totalmente. Claro, como medio fascistoide, tener por lo menos una necesidad de que como sociedad tengamos ciertas normas como para poder convivir. Y eso, de hecho, el capítulo de hoy estaba muy marcado en ese sentido, porque la inspiración fue ver varias cosas. Primero, lo que se nos viene el día domingo, que es una instancia súper importante para nuestro país, para hacer para conversar ciudadanamente. Y de hecho, una de las buenas cosas que siento yo que están pasando va a ser lo del domingo, pero independiente del lado que uno esté, sino que porque a mí por lo menos se me hace necesario el ejercicio democrático, el poder llegar a un lugar para poder ejercer tu voto y que no esté algo supeditado al enfrentamiento violento. Porque por la otra parte está lo que estamos viviendo de manera concreta en la realidad misma, que es lo que decía Ignacio un poco con las manifestaciones o a veces la escalada de violencia en algunos lugares, pero a eso también le sumaría un tema de nuestra comunicación por redes sociales, porque de verdad esta semana, por ejemplo, me tocó conocer a muchas personas, colegas, amigos míos, que están cerrando sus redes sociales por el hecho de tanta violencia que hay dentro de ellas, para todos lados. De hecho, a mí me sorprendió porque mucha gente estaba compartiendo como una imagen que era: si usted va a aprobar o rechazar, ya está bien, pero por favor, basta. Como que haga lo que quiera, tome su decisión soberana individual, pero no le arruine la vida al resto. Y esto va para todos lados. Y a eso le sumo el hecho de que la mirada internacional va como hacia el mismo norte. O sea, todo está indicando, y las personas que se dedican a estudiar un poco los comportamientos de las personas y todo, están indicando de que la comunicación que tenemos ahora, producto también de los algoritmos, del espacio cerrado que se arma en las redes sociales, está posibilitando una intolerancia, pero ya a niveles que difícilmente habíamos alcanzado en este estar civilizado que teníamos durante este siglo, dentro de todo, porque finalmente íbamos avanzando. Pero ahora pasa que se está viendo un escenario bastante complicado en ese sentido. Y por eso yo creo que ahí somos actores importantes nosotros, porque somos educadores. Y en eso mismo este capítulo estaba como consagrado
dónde encontramos y dónde poder aferrarnos para esta relativización que se está dando con respecto a cuánto yo tengo que hacer contra ti porque piensas distinto, porque considero que tu pensamiento no es válido en este escenario, y el rol que tenemos nosotros de defender el espacio de el compartir ideas disímiles, que era lo que sustenta finalmente nuestra sociedad pacífica dentro de todo. Porque lo que pasaba era que yo tenía ideas, tú tenías ideas a lo mejor contrarias, posturas contrarias, pero juntos conversábamos y al final del día eso llegábamos a algún acuerdo o no, pero nunca entraba el germen de la violencia o del bloqueo, de la cancelación, como esto de la cultura de la cancelación que se está dando. Y en ese punto era la necesidad de conversar, quizás dialogar con profesores, con personas que están muy ligadas a la formación de estudiantes, en cómo salimos un poco de eso, cómo encontrar soluciones para eso. Me hacía mucho sentido cuando tú decías esto de que el pretender algún tipo de orden, algún tipo de estructura básica, ya era muy mal visto, y no es lo único. No es lo único. De alguna manera el goce estético, el apego por la belleza y la armonía, tal vez como manifestación de orden, tampoco está siendo bien visto. ¿Ya? Vale decir, desde mi tremenda subjetividad, por supuesto, hay un avance importante de una cosa anárquica, ¿ya? Que a mí me preocupa. Me ha tocado conversar con gente de esa línea y que aún detrás de esa cosa sin orden hay un propósito, pero esto tiene que ver con dejémosla cagar. Llega hasta ahí, después no hay más, ya después veremos. Entonces tal vez por eso de alguna manera hasta cierto punto, desde el aporte que yo puedo hacer, hasta romantizo los espacios con los estudiantes, en términos de generar un oasis donde escucharse, donde hacer poesía desde la vivencia, y lo siento y lo sienten ellos como un oasis, la verdad, porque la naturaleza adolescente pura desde el corazón, es amorosa, no es violenta. Claro. No confundir la rebeldía con la violencia. La rebeldía es tremendamente romántica. La rebeldía adolescente. No, efectivamente. Y de hecho, bien encausada puede ser hasta maravillosa. La manera de expresar o de remover cánones, pero lo que se está viendo ahora es como una radicalización en pos de esa rebeldía, pero que a mí me preocupa realmente, porque no sé, con todo el tema de las redes sociales, y esto no es algo netamente de Chile, lo que pasa es que en Chile se intensifica porque justo nos toca también una decisión importante como país y un evento importante también como país, que fue lo que pasó el año pasado. Pero por ejemplo ahora, no sé, yo tengo muchos primos chicos y todo, y que sin ningún desparpajo digan, no, yo estoy eliminando amigos. ¿Pero y por qué? No, porque no piensan como yo. Y yo conversándoles, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿dónde está esa forma de convivir que teníamos antes, donde nuestros amigos eran variados desde la opinión política, que es súper válido que cada uno la tenga, hasta modo de ver el mundo, pero ahora como que se está buscando una nueva, no sé, recuerdo la Inquisición o la Casa de Brujas en Estados Unidos. Ahora como que está viniendo una nueva oleada que le llaman esta cultura de la cancelación, de que al que piense diferente o al que tenga una postura que no va contra lo que la mayoría está planteando como válida, no solamente, o sea, no discutamos con él, sino que pasemos al siguiente paso, que es eliminémoslo, funémoslo, y si es aún más, o sea, y si es posible, atentemos contra él físicamente, si es que lo tenemos ahí. Y eso a mí me parece súper complicado para vivir en una sociedad, si queremos que sea diversa como queremos que sea también. Eso es súper evidente que se está dando. Yo plantearía una pregunta
pues yo también no sabía el nombre, Iván, no conocía el nombre, no sabía que se llamaba Cultura de la Cancelación. Lo conozco ahora, los fundamentos ahora, lo aprendo y me queda muy claro. Tal vez sería interesante compartir, y yo me reconozco en esa cultura en medio de cómo nos movemos, cómo logramos sobrevivir ahí dentro de él. Sí. Sí, a mí me resulta... Adelante, Ignacio. No, perdón. No, sí, lo que pasa es que hemos estado hablando nosotros, porque asumíamos que a lo mejor estaban manejando, pero adelante, de hecho, se agradece. No, yo, atento, siempre atento. Me pasa algo. Siento que de un tiempo a esta parte, la gente en general, y me incluyo yo en ese grupo, tiende a confundir ciertos conceptos. He escuchado en reiteradas ocasiones que el hecho de que yo pueda opinar algo o un otro pueda opinar algo se toma casi como un atentado a mi libertad de expresión. El hecho de que yo te diga, a lo mejor, ¿sabes qué? Lo que tú estás pensando tiene estos errores o está argumentado solo de esta forma. ¿Qué pasa con estas otras visiones? ¿Qué pasa con esta otra información? La gente tiende a pensar eso como un atentado contra. Entonces, no sé, siento que cada vez que, bueno, cada día que sale el sol y se pone el sol, nos estamos volviendo un grupo humano, una sociedad, un país que es cada vez más individualista y que poco empático estamos siendo. Me llama mucho la atención ese ejemplo que tú das de que, bueno, ya no compartes las mismas formas de pensar que tengo yo, lo elimino. O sea, como tú nos señalabas también, mi infancia, yo tenía amigos de la U, del Colo, de la Cato, mi abuelo paterno que siempre quiso que yo fuera de la Unión Española, y como yo mucho tiempo viví en la cisterna, yo tenía que ser de Palestino porque era el equipo de la comuna. O sea, ahí uno se da cuenta, uno se abandera muy rápido de cosas que no conoce o cosas que no maneja al 100% y se siente ofendido por todo y por nada, sin procesar realmente qué me está intentando decir el otro. No me doy el esfuerzo de hacer eso, de pensar. Entonces, no sé si ustedes en su diario vivir lo ven o lo sienten así. O sea, yo lo siento muy así. O sea, a mí me pasa que nosotros que ya tenemos cierta edad, yo por ejemplo viví mucho de chico obviamente, pero con una edad donde ya uno tiene noción de las cosas, el plebiscito del sí y el no, y a mí me toca vivirlo en unos edificios de departamentos, y era muy significativo que en las distintas casas, los distintos departamentos, pululaban las distintas opiniones, y también estaba todo el acompañamiento gráfico, la bandera, las chapitas, pero yo recuerdo al menos haber estado conviviendo con esas personas y haberlos visto conversar y discutir desde qué postura o qué defendían, sin llegar a lo que está pasando actualmente. Por eso a mí me llama la atención de que cuando este primo me decía que él eliminaba, yo decía, ¿cuánto entonces tenemos que pasar como sociedad para que esa eliminación ya pase a ser otro tipo de eliminaciones? Porque recordaba también, y fue otra de las cosas que inspiró este capítulo, lo del profesor Samuel Paty en Francia, que no sé si ustedes vieron la noticia o algo así, pero la comento para los que después nos escuchen en YouTube o algo. Era un profesor francés que tenía una cátedra, un curso dentro de una secundaria sobre libertad de expresión, y él dentro de su clase primero advierte que si alguien se va a sentir ofendido por lo que él va a mostrar a continuación, puede retirarse de su sala, etcétera. O sea, había tomado todos los resguardos posibles, y él, dentro de la libertad de expresión, donde quería tratar en una de sus clases los efectos que tiene también la misma intolerancia y todo,
vuelve a mostrar unas caricaturas de Mahoma hechas en la revista Charlie Hebdo, y eso, él pensando que lo estaba haciendo en un entorno donde se iba a permitir la conversación de argumentos, de ideas de cuáles son los límites de esa libertad de expresión. Esto uno de sus estudiantes lo muestra a su papá, con un pensamiento afín al pensamiento islámico, lo viraliza, y al poco rato, cosa de días, él es decapitado en la calle por un fanático religioso checheno, creo que era. Y hoy en día, hace un poquito atrás, estaban mostrando en la tele un homenaje que le estaba haciendo a Emmanuel Macron, y elevándolo como a convertirlo en un símbolo de la defensa de la libertad de expresión, como lo que consagra un poco, después de tanta muerte, después de tanta sangre, después de tanta agua bajo el puente, lo que consagra la sociedad occidental, que es a lo que hemos llegado, y por eso los avances que hemos tenido también, de que es esa posibilidad de encontrarnos en un entorno democrático, que por cierto tuvo que pasar por muchas cosas. Entonces yo esto lo relaciono a todo lo que se está viviendo, y me preocupa mucho porque, por ejemplo, tú que eres, Ignacio, profesor de historia, no sé si te has fijado que existe también esta mirada, aparte de la cultura de la cancelación, esta cultura también del revisionismo histórico, donde hechos pasados se toman desde la perspectiva actual. Sí. Claro, y hacer eso, uno entra en un error de base, porque es impensable tratar de mirar con el prisma que miramos las cosas ahora lo que sucedía en antaño. Yo recuerdo que en una de las clases que tenía yo hace harto tiempo atrás, me gustaba mucho detenerme en la novela de Huckleberry Finn, porque les trataba de explicar a los niños que lo que ellos leían, que les parecía incluso medio racista, era la voz de alguien que estaba intentando incluso caminar hacia no serlo, pero que si lo veíamos a la luz de nuestro prisma, nos parecía aún racista. Entonces les hacían ver que había que tener mucho cuidado con la revisión de la historia, porque a veces esos pasitos paulatinos que fueron avanzando hacia que fuéramos una sociedad más inclusiva y todo, también pasaron por otros momentos, y que esas personas hoy en día no podían ser crucificadas, al contrario, eran de los que fueron caminando con nosotros para construir el mundo que tenemos actualmente. Y esos fenómenos a mí me preocupan muchísimo, la verdad. No sé qué opinas tú, Ignacio, o Claudio. Concuerdo contigo, o sea, uno tiende como profesor de historia a ver ese tipo de errores, y de vez en cuando uno por apuro cae también en ese tipo de errores. Me pasa mucho, y a propósito de por ejemplo, las campañas del rechazo, esta tendencia que existe desde la derecha chilena a creer que un cambio constitucional, posible cambio constitucional, va a transformar el país en Cuba o en Venezuela, cuando en realidad los contextos son totalmente distintos. Me llama mucho la atención ese tipo de argumentos. O cuando hay grupos que en actitudes fascistas, ¿cierto?, generalizan situaciones que muchas veces se toman fuera de contexto. Era bueno, hoy día hay ciertos grupos sociales que enarbolan la bandera de la libertad de expresión. A mí me choca, y debo ser súper sincero, me choca bastante el hecho de que la gente priorice la libertad de expresión, pero sin la empatía. Era una discusión que tenía hace mucho tiempo atrás con una profesora de lenguaje, que ella era mayor, que ella me decía: yo no concuerdo contigo, pero yo daría mi vida que tú tuvieras la posibilidad de decir lo que piensas. O sea, esto siempre me lo decía cada vez que yo le mencionaba
que el hecho de que ella pudiera darle una opinión no significa que esa opinión tenía que ser sin considerar lo que le va a pasar a un otro. Y siento que hoy día eso se da mucho, tanto en redes sociales y en la vida en general, fuera de la pantalla, fuera del teléfono. La gente hoy día está lanzando información que es descontextualizada y en el peor de los casos sin mediar efectos negativos para la persona que está escuchando. De hecho, Claudio lo conversaba la otra vez con Liz en la jornada de encuentro. ¿Qué le pasa al otro con lo que yo le voy a preguntar? ¿Qué le pasa al otro con lo que yo le voy a responder? Estamos en una sociedad tan egocéntrica. A mí me duele profundamente saber que el día de mañana voy a tener tal vez un hijo o una hija y que se va a tener que ver enfrentar este tipo de situaciones donde la opinión del otro va a ser mucho más importante que la de ella. Hoy día el otro se toma como un enemigo y eso es... Bueno, si uno revisa los contextos históricos, las últimas veces en la historia que las opiniones diversas se tomaron como enemigas, nada resultó bien. No, claro. Nada. Claro. Entonces es peligroso. Oye, es muy peligroso. Tú como profesor de historia y como persona más joven, ¿dónde crees que puede estar ese equilibrio entre esta libertad de expresión de la que se habla, que yo me imagino que de una u otra forma todos la buscamos, pero con ese componente de empatía, versus lo que puede suceder de pronto cuando en pos de esa necesidad de empatía o de inocular un poco las opiniones, se pasa al extremo de la mordaza? ¿Cómo ves tú que uno pudiese llegar a ese equilibrio entre no censurar las opiniones disidentes en función de que esa censura a veces puede ir corriendo el cerco a tal nivel de que decida qué es lo que está aceptado y qué es lo que no está aceptado? ¿Cómo crees tú que se puede llegar a algo así? ¿A un equilibrio? Mira, personalmente creo que es tratando de exponerse a diversas situaciones. En un momento de mi vida yo mencionaba, se lo mencionaba un cuñado, a propósito de estas frases hechas de que la única forma de curar el fascismo o la intolerancia, ¿cierto?, es viajando y conociendo distintas culturas. Claro, a veces se sobrevalora mucho el tema del viajar, pero si hay algo de cierto en esa frase es que en la medida que yo me expongo a situaciones que son diversas, voy también conociendo mis límites. Hoy día la gente se está encerrando tanto en una burbuja de gente que piensa, siente y hace lo mismo que yo, que al final está desconociendo un mundo que es totalmente rico en opiniones, en culturas, en formas de entender el mundo. Y eso lo podemos aplicar en lo social como también en lo pedagógico. Yo le digo a mis chiquillos más pequeños del sexto, o sea, ¿qué diferencia, o sea, qué similitud hay, entre la profe de ciencias y el profe de historia, que son dos realidades disciplinarias totalmente distintas? Que al final de cuentas la ciencia y la historia es una forma de entender el mundo. Y nosotros se la estamos presentando para que ustedes también vayan conociendo el mundo de una manera distinta. Hoy día eso no se está dando, siento yo. Si estás en contra tal vez de acciones de, no sé, de grupos feministas, vas a estar funado y eres un machista opresor, cuando en realidad uno puede estar planteando un punto desde la ignorancia, tal vez desde una duda, claro, tal vez para resolver llenar ese vacío de conceptos, de contenido que uno pueda tener, y al final el cuestionar, el preguntar a uno también lo catalogan como, no sé, retrógrado o incluso hasta fascista. Entonces siento que pienso también que la gente hoy día al cerrarse, claro, conoce menos, y lamentablemente la única forma que tenemos es arriesgarnos, y hoy día la gente también se limita a ese tipo de situaciones. Hoy día nadie quiere perder. Si tú revisas las redes sociales, está lleno de páginas
en Facebook, en Instagram, en Twitter, de gente que en 5 minutos te enseña cómo ser millonario. Y esas páginas tienen miles de seguidores porque al final estamos en una cultura del éxito, en una cultura donde todos queremos aparentar cosas que muchas veces no somos. Y eso al final de cuentas te hace ver cosas que no son en realidad. Y llega un momento determinado donde la gente ya no sabe qué pensar y qué decir. Y reacciona desde la víscera, desde la molestia. Por eso digo, o sea, cuando la gente enarbola esta bandera de la libertad de expresión y es capaz de decir atrocidades, barbaridades, como, no sé, pongo el ejemplo de esta bueno, ella es filósofa, se supone la muchacha, se me olvidó el nombre, que a propósito del accidente de este muchacho que fue lanzado al río Mapocho, 2 días después puso en su Twitter que es una opinión personal, o sea, si el muchacho había salido campeón de natación o no. O sea, qué falta de empatía, qué falta de tino, qué falta de humanidad para una persona, para un menor de edad en este caso, que producto de situaciones que no vale la pena mencionar en este momento, se terminó siendo lanzado al Mapocho. O sea, pero a su vez si uno tocara algo que para ella o para ese grupo es sensible, uno queda como el retrógrado, uno queda como el fascista, como el violento. Entonces estamos bueno, hay un ambiente muy tenso también, y no me gustaría responsabilizar al plebiscito. Tampoco me gustaría responsabilizar al 18 de octubre de este ambiente tan tenso. Esta es una situación que viene a nivel país hace muchos años y que a lo mejor nosotros por distintas situaciones la habíamos obviado o invisibilizado, y que hoy día nos estalla como una granada, como una bomba de mano en nuestras propias caras. Tampoco sabemos muy bien qué hacer. Estamos caminando sobre prácticamente bandejas de huevo, donde uno pise vamos a herir sensibilidades, y eso es peligrosísimo. Oye, cuando tú hablas de caminar sobre bandeja de huevo, rescato 2 cosas que me provocan una particular sensibilidad: esto de caminar sobre bandeja de huevo y esto de las banderas que se han levantado. Y hay otra bandera que se ha levantado hace tiempo, que es la bandera de la diversidad, ¿ya? Una diversidad exacerbada a un punto tan grande que ha hecho que nos olvidemos de nuestras similitudes. Y si nos olvidamos de nuestras similitudes, de esos contextos comunes que como especie compartimos, es muy difícil es muy difícil cultivar la empatía. Entonces, yo por ejemplo, como política en los talleres, la diversidad la dejo en un segundo o tercer plano para generar espacios humanos comunes que convoquen, porque solo desde ahí puede surgir una empatía que no me haga decir, no sé, que Iván, no me hables de un hijo mayor porque tú tienes una hija chica. O sea, todo tiene que estar marcado por las diferencias. O sea, si no estás viviendo exactamente lo mismo que yo, no puedes opinar. Cuando tenemos un contexto de humanidad que ya nos une. Entonces creo que esta bandera de diversidad mal manejada ha omitido el natural y obvio contexto de similitud que tenemos todos los seres humanos en cuanto a especie. Ahora, yo me he movido por varios contextos y la verdad que este destape injusto de la violencia masculina hacia lo femenino, hacia su espacio, viene hace tiempo y estábamos conviviendo y esto estaba avanzando. Y voy a ser bien puntual a título de que nos guste, ¿no? Y venía avanzando y los hombres estábamos siendo vistos, los hombres estábamos siendo vistos con cuidado, pero de ahí a ser un violador con la versión de las tesis, porque ese es el epíteto, me hizo sentir que yo tenía zapatos con clavos tratando de caminar sobre huevos, y me tuve que empezar a mover con cuidado en todos los contextos,
en todos los contextos donde trabajé me tuve que empezar a mover con cuidado porque surgió como un cuarto, un quinto ojo por algún lado, como un furúnculo, como un radar, a ver en qué momento yo pasaba la línea de esta nueva categorización de lo masculino. Y ha sido duro eso, ha sido duro, porque en algún momento me he cuestionado si quiero seguir en esto, si quiero seguir teniendo tanto cuidado al punto de llegar a un momento en donde parece que no digo nada de tanto cuidado que tengo que tener. O sea, por favor, espero que el todes no siga avanzando porque no lo tengo en mi cultura. Entonces, se levantan banderas que limitan el espacio de lo común y fomentan una diversidad donde es muy difícil que haya encuentros. A menos que tú, Iván, pienses exactamente lo mismo que tú. Ahí sí que nos encontramos. Es que sí, eso entonces, es complicado. Claro. Ahora, mi opción desde alguna mirada ha sido claramente el aislamiento social. O sea, no más, porque con todo el cuidado que hay que tener en los contextos laborales hipersensibilizados por esto, y voy a ser bien responsable de lo que digo, y contextos escolares hipersensibilizados a veces por los mismos adultos, porque el adolescente no compra tan fácil como uno cree. Sí, cuando tiene el adulto que directamente lo está hipersensibilizando, sí. O sea, ya me tengo que mover en un terreno complejo, en lo social, no, prefiero un poquito de aislamiento. Inclusive, a tal punto, Iván, Ignacio, que estoy pensando en que esto que estoy diciendo va a salir al aire y puede que a alguien no le guste y que me veten. O sea, y hasta donde trato de entender, claro, y hasta donde trato de entender, de acuerdo a mi antigua lógica, creo que no he ofendido a nadie con lo cuidadoso que soy para hablar. Entonces, finalmente, teniendo tanto que decir, parece que mejor no digo nada. Pero es que eso lo que estás ejemplificando tú, yo lo veo como algo muy, muy preocupante dentro de lo que se espera de una comunicación humana. De hecho, yo recordaba un artículo que leí hace un tiempo atrás que partía diciendo que la manera de separar seres humanos que finalmente siempre estaban proclives a la comunicación era lo que había pasado hace mucho tiempo, que era cuando te ponían un escudo, te ponían una bandera diferente y eso se convertía en un reino, un feudo distinto. Después eso pasó a convertirse en los países y de repente tú puedes compartir el mismo territorio, no sé, Latinoamérica, pero pones tu pie en los límites en los límites ficticios incluso, solamente marcado en un mapa del territorio que comprendes como ajeno y te sientes diferente. Inmediatamente hay una visión de mundo que cambia y las percepciones también cambian, incluso también con esas personas. A pesar de tener, por una cuestión de muchos siglos y siglos, acentos distintos y una misma lengua. Pero lo que decía es que ahora con el mundo globalizado, ese deseo también separatista venía disfrazado de esta necesidad de unión y de rescate de ciertas identidades. Entonces hablaba de estos dos polos, de una moneda de doble cara, donde por un lado sí lograban el efecto bueno que era la visibilización, la inclusión, el poder ir capturando también ciertas cuotas de ese poder que al no tenerlo muchas veces uno se siente invalidado. De hecho, por ejemplo, no sé, pues los adultos mayores muchas veces en la sociedad están invalidados, producto que no tienen la fuerza para pujar como otros grupos humanos, pero que desde ahí había pasado de un fenómeno extraño, colectivista, que lograba también esa separación de nosotros somos esto y ustedes pasan a ser los otros, y nosotros adquirimos un color, nosotros adquirimos una bandera, nosotros pasamos a llamarnos no seres humanos, como decías tú, como todos humanos, juntos en nuestras similitudes y todo, y cuál raza que tanto tiempo nos costó ir llegando a ir logrando que, por ejemplo, personas de distintas razas convivieran en un mismo lugar y no fuera tema, o, no sé, la diversidad sexual, las diferentes minorías que pueden existir, se había pasado a concentrar en un propósito diferente, que era
juntar pero para separar. Porque mi bandera pasa a ser lo que me conecta con las personas que son como yo. Y esas personas que son como yo, incluso después venía otro paso que era, tienen que defender las cosas que defiendo yo también. Y que incluso una persona de esa colectividad que no se sumaba a todo el ideario de esa colectividad, tampoco podía ser parte de ella. Y ahí, al entrar en ese entramado, es donde a mí de verdad me empieza a preocupar aún más. Porque yo que soy de formación profesor de lenguaje, pero por definición, la distopía es una separación en castas, en niveles. De hecho, muchas veces le dije a las niñas, porque un tiempo las novelas distópicas estuvieron como muy de moda, porque sacaron como una nueva versión de novelas distópicas de adolescentes, y yo las ponía como en ese entredicho para que lo reflexionaran. Y decía, ¿cuáles son las similitudes que tienen estas novelas distópicas? ¿Te fijas que hay castas, que hay como segmentos? Nosotros somos los tantos, los del distrito 1, los del distrito 11, ya no somos los seres humanos, ¿no? Pasamos a tener una casta, no sé, y veían novelas que les ponían algunos que eran como los pensantes, otros eran los obreros, pero esa clasificación y esa colectivización que finalmente va anulando el individualismo. Pero ese individualismo no desde la acepción negativa, sino que el individualismo de yo diferente, con mis propias características y mi propia forma de pensar, no pensando como junto con el colectivo. Y en lo que vemos ahora es que se está dando mucho eso, esa separación con mi propia bandera, con mi propio símbolo, con mi propio color incluso. Y lo que decía Ignacio, que ya los que no lo tienen, y que de hecho Ignacio debe saber mucho más que yo en ese sentido, pero los pañuelos rojos por allá a principios del siglo XX, las camisas blancas, ¿no les parece que tienen algunos visos de similitud con ciertos fenómenos que estamos viendo nosotros actualmente? Lamentablemente, perdón Claudio, No, se vuelve a dar el problema del otro. Existe el problema de la otredad. Tú eres mi amigo, tienes galletitas, así que tú eres mi amigo y te doy una galletita, pero tú representas ideales opuestos a los que yo quiero implementar, así que te anulo. Estamos hoy día en ese conflicto que tan mal nos hace como sociedad. Claro. O sea, que inicialmente, no sé, uno lo podía ver en el fútbol. Tú sois del Colo, yo soy de la U, somos agua y aceite. Y hoy día se está extrapolando a otras instancias donde concuerdo plenamente con Claudio. O sea, ¿en qué momento dejamos de ver al otro como un igual? El hecho de que yo valore la igualdad de lo que tenemos en común como seres humanos no significa que yo estoy atentando contra tu diversidad. Claro. O contra tus propias concepciones, y eso es lo que no se está entendiendo hoy día. Exacto, sí. No se entiende, o sea, sí. ¿En qué momento, y que me pasa mucho con Claudio, he agarrado esa manía estos últimos años de, bueno, mi intención no es ofender, espero que tomen lo que yo voy a decir ahora en este momento con altura de mira, que es dentro de un contexto, es para ejemplo, y me demoro 20 minutos en explicar el contexto de lo que quiero decir, para poder decir algo sin ofender a nadie. O sea, creo que hoy ha sido muy más abierto con es como la previa, ¿no? Es como la previa verbal que tienes que hacer, toda la previa verbal que tienes que hacer, que te ocupa para no ofender a nadie, que dura más tiempo que lo que querías decir. Que mira, espero que nadie se vaya a ofender, pero por si acaso, en mi opinión, espero que nadie se vaya... Me da una rabia cuando la gente empieza así. Me da una rabia porque, claro, y la agarro contra, como tengo poca paciencia y mal carácter, la agarro contra esa persona y después digo, pero si yo estoy igual, yo estoy igual, y hay que hacer toda una previa, latosa, con cliché, y en mi opinión, por favor, no se vaya a ofender. Y ya ahí como que típico que va a quedar la escoba.
¿Y por qué va a quedar la escoba? Porque el otro diga algo distinto. Claro, hay otro elemento que alguien decía delante, tú decías, Iván, ¿cómo logramos el equilibrio? Yo creo que es necesario entender que si no tengo un relato que promueva el encuentro, me quedo callado un ratito más hasta que lo pueda regular. ¿Ya? Si hay algo que en realidad yo creo que ya me estoy enfermando por eso ya, yo tengo muy poca tolerancia a las frases cliché, a las palabras hechas, pero ya asumí que hay muy pocos relatos que son auténticos. Y gran parte de esos relatos que no son auténticos están llenos de estos colchones, pero la pachotada la tiran igual al final, porque tampoco hay habilidad para desarrollar el propio discurso. Mira, yo tuve el privilegio de estar 7, casi 8 años en un entrenamiento súper profundo en lo que era la unidad, no a la disociación, sí a la unidad. Porque cuando yo me formé como coach, había mucha diversidad religiosa, había mucha diversidad política, ¿ya? Pero quien llevaba las riendas de esta comunidad, ¿no es cierto?, tenía un plano de tanta neutralidad, de tantos fundamentos, que tarde o temprano moros y cristianos terminaban después de las 2 de la tarde, ¿no es cierto?, simplemente a pata pelada y con la camiseta de algodón haciendo ejercicio juntos. Entonces, esta cosa de esta disociación que está en la base de esta sobrediversidad, nos está separando totalmente. A veces pienso en una mano siniestra que está detrás de esto. Oye. Es que a veces da para pensar como... Lo que pasa es que si uno, por ejemplo, ve todos los condicionantes de un culto o de un totalitarismo, empieza a hacer check, y hay muchas cosas que se están dando actualmente, pero no ni siquiera en un grupo, sino que como la sociedad completa, que es lo que hablaba, por ejemplo, Ignacio con la otredad, o también el enemigo único, cuando el que piensa diferente no solamente es una persona que piensa diferente y que antes decía ya piensa diferente, no coincidimos, pero que ahora es el enemigo, es un enemigo más. Y también la expresión libre y no llevado ese exceso que a lo mejor el que hablaba Ignacio, sino que la expresión libre de manifestar con respeto, como lo hiciste tú, pero casi cuidándote, Claudio, de decir algo que pudiese ofender, y que es natural, porque a todos nos está pasando actualmente, me hace replicar mucho esos plenarios que tienen que ver con los cultos o con los totalitarismos, donde la expresión se solicita o la votación se solicita no hecha con cierta reserva, sino que en el momento mismo. De hecho, yo recuerdo mucho en mi universidad, en la USACH, que en un momento grupos más extremos tenían la necesidad de tomar el centro de estudiantes, etcétera. Y una cuestión que me llamó mucho la atención era que dentro de la asamblea quisieran proponer la mano alzada como forma de votación. Porque yo ya había leído mucho acerca de que es bien complejo cuando tú lo haces así, porque finalmente es para apuntar con el dedo después. Te invitan a levantar la mano para opinar sobre algo, para tomar una decisión, pero están esperando a ver quién no la levanta. O si al revés, quién sí la levanta. Para después dejar caer sobre eso, veladamente y de manera muy, en algunos casos, cuidadosa, una sensación de que él se convierte en el otro. Como también delante Ignacio hablaba de la otredad, también está el concepto de pueblo y no pueblo. ¿Quién entra dentro de este concepto y quién se queda afuera? Y por ende el que se queda afuera tiene que pagar, o tiene que ya no es parte de nosotros. ¿A quién consideramos en un polo y a quién consideramos en el otro? Siendo que en estricto rigor lo seríamos todos, con nuestras diferencias, con la manera que tenemos de ser. Y con relación al totalitarismo, no sé si ustedes han visto esa película La Ola, que es una película alemana, que es bien interesante. Sí, muy buena. Claro, y mira, Ignacio, tú que la viste, no sé si recuerdas alguna parte muy interesante de esa película, que para resumírselo un poco a Claudia, a los que nos van a escuchar en algún momento,
era de un profesor, y esto es basado en un hecho real. Era un profesor que en una clase, para ver también el nivel de arrogancia y de pseudo seguridad que tenían los adolescentes alemanes, va y les dice: ¿ustedes creen que se podrían dar las bases de algo como el nazismo actualmente? Y ellos se reían. Obvio que no, ya eso es pasado, la historia ya pasó sobre eso, nosotros estamos mucho más abiertos y todo. Y él decide hacer un experimento social y empezar de a poco a incluir en sus prácticas y dentro de la conformación del curso estrategias específicas que se daban en esos contextos totalitarios. Y aquí, para llegar al ejemplo, es que en un momento le dice: ya, nosotros ahora como grupo todos vamos a usar camisa blanca, porque la camisa blanca, y él se basaba en los mismos preceptos que usaban grupos como ese, como los nazis y otros más. Las camisas blancas nos igualan, hay un sentido de unidad. Pero ¿qué trae eso como consecuencia? Que después, en el mismo colegio, este era solamente un curso, inmediatamente ellos, de manera psicológica, se empezaron a separar de los que no tenían la camisa blanca. Empezaban a sentirse más unidos los que tenían camisa blanca, independiente si congeniaban con ellos en su gusto, etc. Y empiezan las defensas corporativas, que era, por ejemplo, si un camisa blanca estaba discutiendo con alguien, iban todos donde ese camisa blanca a defenderlo, pero no había un proceso de raciocinio frente a eso, sino que era una reacción automatizada, producto de esa sensación de unidad que había generado la estrategia como esa. Después de eso pasaron al símbolo, y ahí yo relacionaba con lo que está pasando hoy en día, porque los mismos elementos que ocupaba este profesor, y que después uno también los puede encontrar en la bibliografía que habla acerca de los totalitarismos o de los cultos, que tienen formas muy parecidas de manifestarse, eran los que actualmente nosotros vemos de cierta forma, a lo mejor más sutil, pero en nuestra sociedad. Mucha simbología, mucho mantra, mucha estructura de unidad, pero una unidad que es una unidad como, no porque somos unidos porque queremos colaborarnos, sino que nos unimos en pos del enemigo que está al otro lado, que es sistema, Estado, patriarcado, sociedad heteronormada, o la que quieran, o sea, conquistadores, y podríamos seguir, pero en esa sensación como de la separación más que de la unión. Y eso a veces es preocupante también. Sí, fíjate que yo, aparte de la experiencia de formación que tuve, las experiencias más cercanas a lo que es una comunidad, desde la profunda sensación de unidad, la he tenido entre estudiantes y ex estudiantes, cuando de alguna manera, pese a la diversidad, persiguiendo la diversidad, ese lugar en el mundo propio con que salen del colegio, vuelven después a buscar ese espacio donde no quiero hablar de mi universidad ni de lo que estoy estudiando, ni quiero hablar del color político al cual estoy siendo más afín o no, sino que de alguna manera muchos chicos, me ha pasado entre 20 y 30, que vuelven después a buscar estos espacios de unidad, un poco a descansar de ese mundo que le está pidiendo ser de un solo lugar y enemigo de los otros. ¿Te fijas? Y hay muchos ex estudiantes que vuelven desde ahí, y por eso yo creo que sigo haciendo lo que hago, porque desde la propuesta que intento generar, cautiva esta cosa utópica tal vez, ¿no? Cautiva esta utopía de poder ser uno en el momento y abandonar el trabajo, el tremendo trabajo de la identidad propia, para de ser un río pasar a ser el océano. Y eso, fíjate que particularmente en los últimos 10 años yo estoy viendo que lo buscan mucho los varones. Los varones son los que más enganchan con esto y donde se arman vínculos tremendamente grandes. ¿Por qué? Porque en el fondo se busca algo distinto, se busca un espacio donde no haya que luchar, donde no haya que demostrar, donde no tenga que ser diferente, donde no tenga que luchar por un lugar.
donde me pueda fundir en un todo. Esa es una experiencia bien interesante que he ido teniendo. Te digo, sobre todo con varones más que con damas. Y con damas muy poco en esta época, dada la tendencia que se está marcando. Miren, llegando ya como a la parte final del programa de hoy día, pensando que ya el domingo vamos a tomar una importante decisión como país, ¿qué mensaje ustedes podrían dar como educadores también a aquellos ex estudiantes que van a ir a votar o a aquellas personas, familias que en estos momentos están tomando esa decisión o ya la tienen tomada y todo, con respecto a cómo deberíamos partir nuestro día lunes? Y esto lo digo también para ir finalizando con aquello que a veces proviene desde donde uno no espera, pero que finalmente te da ciertas lecciones de vida que permite valorar actores importantes, no en el ámbito intelectual, pero sí actores importantes para lo que es la ciudadanía. Y es lo que pasó con el siempre polémico Marcelo Ríos y el también polémico, pero de otro tipo, Gary Medel, tenista y futbolista chileno, que frente a un posteo de Marcelo Chino Ríos sobre que él iba a viajar a Chile solamente para votar rechazo porque él pensaba que era la mejor salida que tenía el país frente a su crisis, pero que no había que celebrar, sino que el día lunes había que ponerse a trabajar por el país. En un primer momento le da, con esta cultura de los likes, Gary Medel le da un like y empieza a ser funado de cierta manera en las redes sociales, producto de que le dio ese like, y él después de un rato, de un día, creo, sube un posteo y pone que él va a votar todo lo contrario, que él piensa votar en el apruebo, pero que le dio el like porque se da cuenta que los dos quieren lo mismo y que él está claro en sus convicciones por el rechazo, él por el apruebo, pero que siente que el día de lunes hay que levantarse con infinitas ganas de hacer de este país un país mejor, y que le llama la atención el nivel de violencia que existe a veces cuando celebramos o destacamos a alguien que piensa diferente. Y eso, que ha sido nombrado casi en todos los programas políticos como un ejemplo de espíritu cívico, ¿cómo podríamos nosotros como educadores, ya al finalizando este capítulo de hoy, dar un mensaje así a las familias, a los niños y a las niñas que hoy día nos escuchan pensando en lo que se viene? Mira, a mí lo que me surge decir es que en este contexto la unidad es muy difícil, muy difícil. Siento que si después de todo lo que va a ocurrir el domingo nos levantáramos, voy a ser más básico, y antes de ir a trabajar, antes de salir a ver la diversidad con la disposición a tolerarla, nos diéramos cuenta que por muy diversos, lo que tenemos que mirar son los espacios comunes que tenemos como especie. Desde ahí probablemente alguna vez se pueda levantar la unidad. Miremos lo que naturalmente, biológicamente, sensiblemente nos une. Porque la política no nos va a unir nunca, ni la religión tampoco, y los propósitos personales tampoco. Pero miremos todo lo que está antes, lo que biológicamente nos une, lo que emocionalmente nos une, porque tenemos la misma reacción frente al dolor, la misma reacción frente a la rabia. Yo invitaría que el día lunes empezáramos simplemente a mirar lo que desde la naturaleza y desde la biología nos une, y desde ahí quizá ambicionar a una razón que nos una. Me quedo con eso. Ignacio. Por mi parte, bueno, ya es un poco difícil. Perdón, que se están peleando los niños acá. Los gatos. Sí, los gatos que están. Sí.
Como pasa a veces, como una pelea de gatos. Sí, son dos gatos, son hermanos, pero pelean. Y después se extrañan. Y se llaman y después vuelven a pelear. Pero en fin, me interrumpieron. Que la decisión que se tome siempre se tome informada. No por seguir un discurso de un otro. Sea cual sea tu opción el día domingo, que sea una decisión informada, meditada, con argumentos. Y ya para el día lunes, yo creo que lo primero que hay que hacer es aceptar, y no solamente la decisión que democrática y soberanamente se vaya a tomar el día domingo, sino que también aceptar que hay cosas que no dependen de uno, pero que sí está dentro de nuestras posibilidades poder mejorar los contextos y las situaciones. Por algo también uno llega al lugar donde está en el momento. Es necesario para ese contexto y dentro de esa lógica trabajar en pro de lo que se establece como política y se establece como Estado, garantizar el bien común de todos, más allá de las diferencias o de la propia diversidad a la cual se hace tanta alusión en los discursos. Eso me dejaría de tarea para el lunes. Gracias, Ignacio. Bueno, por mi parte, ojalá, sumándome a todo lo que ustedes ya dijeron, que yo más que nada, de hecho, más que dar algún discurso, alguna opinión personal más en profundidad, decir y manifestar y explicitar lo gratificante que es para mí tener amigos, amigas y familiares que algunos están por el apruebo y otros están por el rechazo. Celebro mucho que se dé esa plaza pública, pero a la antigua, aquella que permitía compartir argumentos, compartir puntos de vista, y que todos eran recibidos con una escucha activa, con la posibilidad de entregar un contraargumento, de refutar, pero que al final del día seguían siendo mis amigos, mis amigas y mis familiares, y todo entre sí igual. Quiero celebrar eso porque eso me hace recordar un poco cómo hemos ido avanzando como sociedad, y espero que el día lunes comience a emerger, quizá a irse un poco esta sensación de competencia, que a veces se vuelve una competencia visceral, que dejemos la actitud de barra brava, que a mí me llamaba mucho la atención cuando explicaban que de repente un lienzo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre querer que el otro desaparezca y molerlo a patada en el suelo, y empecemos a mirarnos en esas similitudes, como decía Claudio, que similitudes que tenemos por defecto, se puede decir, y respetando esas diferencias también que tenemos. Creo que así vamos a ir caminando hacia una mejor sociedad, y ojalá, si es que los estudiantes deciden abrirse y no dejar que esa cultura de la cancelación o que esa cultura de invalidar al otro que piensa diferente a mí se apodere, creo que al final del día vamos a crecer mucho más como sociedad. Y finalmente se crece de esa manera. Yo siempre he pensado que discutiendo se va creciendo, porque muchas veces las perspectivas que te van mostrando tú no las considerabas, y a pesar de que a veces no te cambian tu forma de pensar, o a veces sí logren hacer mella en tu forma de pensar, finalmente te dieron la posibilidad de ponerlo sobre la mesa, más que no tener un miedo de no poder decirlo. Eso pues, queridos compañeros, les doy las gracias por haber estado el día de hoy. Una charla bien interesante acerca de una conversación bastante interesante acerca de lo que se nos viene como sociedad, y que también nos permite tirar líneas de cómo queremos ir proyectando nuestro próximo año, lo que se viene, sobre todo entregando estos mensajes de unidad, de respeto, de aceptación, tolerancia y empatía, que fueron conceptos que hoy día tratamos y que
nos parecen conceptos que hay que mantener día tras día. Eso pues. No sé si... Muchas gracias. Un gusto. Colegas. Sí, bueno, no tengo certeza de quién estuvo con nosotros, Iván. Ninguna certeza. Pero el infiltrado puede ser un ID infiltrado también, un ID infiltrado. Me encantó escuchar al infiltrado. ¿Ya? Sí. Y ese parecido que tenía con Ignacio estuvo interesante. Sí. Soy yo. Llegué. Hola. Llegué. Qué gusto verte. Llegué como con 3% de batería, así que alcancé. Estoy enchufado acá, conectado. Y eso, pues, participemos de lo que nos toca participar responsablemente el día domingo y el día lunes, todos queriéndonos y manteniendo la idea de tener un mejor país, ya sea cual sea nuestra decisión. Que estén muy bien. Vale. Cuídense, nos vemos. Chao. Claudio, Chao. saludos a todos. Vale. Un gustazo.